Hoy vamos a hablar de uno de los hechos más sobrenaturales que sucedió cuando Jesús estaba aquí en la tierra, así que es importante que te quedes en este video y me acompañes en esta serie leyendo el Evangelio de Mateo un capítulo por día, y hoy estudiaremos el capítulo 17. Y esta historia de la que les hablo es la transfiguración. Jesús tomó a 3 discípulos, de los 12 tomó a 3, a Pedro, a Santiago y a Juan, y subieron a una montaña alta porque era necesario que estuvieran a solas en un lugar alto para que pudieran vivir este hecho sobrenatural. Y allí Jesús se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. O sea, imaginémonos este hecho tan wow, tan sobrenatural, una manifestación de poder demasiado gloriosa. Imagínense los discípulos cómo habrán quedado viendo a Jesús así. Y yo puedo pensar que este tipo de cosas pasaban a menudo cuando Jesús tenía ese tiempo de intimidad con el Padre, porque recordemos que en la palabra se menciona muchas veces que Jesús subía al monte de madrugada a orar y era solamente Jesús y Dios. Pero aquí podemos ver que ya habían testigos de este hecho tan sorprendente. Bueno, y no solamente fue que Jesús se transfiguró, sino que también aparecieron en la escena Moisés y Elías conversando con Jesús. O sea, ¿qué estaba pasando? ¿En qué momento llegaron ellos? ¿Aparecieron ahí? Yo creo que los discípulos estaban impactados de todo lo que estaba sucediendo. Y es muy tremendo porque Pedro le dice a Jesús como: vamos a armar albergues acá para que pues ustedes pasen la noche, para permanecer en medio de todo esto, para que ustedes estén cómodos. Pedro siempre siendo tan proactivo y buscando la manera pues de hacer sentir bien a los que estaban ahí. Es que imagínense cómo habrá sido esto. Pero Jesús no le respondió a Pedro porque en ese instante los envolvió una nube luminosa y salió una voz dentro de esta nube diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Estoy tan segura que en esos tiempos de intimidad de Jesús y el Padre pasaban cosas tan hermosas. Dios afirmaba a Jesús, le daba fuerzas, le recordaba el propósito de por qué Él estaba ahí en la tierra. Y qué bonito cómo también públicamente Dios afirma a su Hijo. Y estas fueron las mismas palabras que Dios le dijo a Jesús cuando Él se bautizó. Y esta es una forma de el Padre honrar al Hijo. Cuando los discípulos escucharon esta voz, cayeron al piso, aterrorizados, porque es que imagínense cómo puede ser escuchar la voz de Dios. Es como un trueno y pues fue algo demasiado glorioso para humanamente uno vivirlo. Yo creo que se desmaya cualquiera. Jesús les pide que no cuenten nada, que esto que vivieron quede para ellos. Y fue muy bonito que Jesús escogiera a estos 3 discípulos. Quién sabe por qué los habrá escogido a ellos. Y luego de esto le hacen una pregunta a Jesús sobre Elías y le dicen: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Y Jesús les explica que Elías sí debía de venir y que incluso ya vino y que no lo reconocieron. Y aquí Jesús está hablando de Juan el Bautista, porque él fue una representación de Elías. Elías fue profeta, Juan fue profeta. Qué tremendo, porque Jesús hace mucho énfasis en que ya han pasado cosas que estaban en la ley, cosas que se profetizaron que iban a pasar y que muchas personas no se dieron cuenta que estaba pasando, que se estaban cumpliendo. Y le oro a Dios para que podamos ser tan entendidos de los tiempos, de lo que Dios quiere para nosotros en este instante, de lo que está pasando alrededor, que podamos ser tan sabios, que podamos entender lo que Dios quiere que entendamos y podamos ser diligentes y obedientes. Luego de este hecho llegan los discípulos y Jesús a la multitud y se acerca un hombre a Jesús y le pide ayuda, le dice que su hijo le dan ataques, que es violento
y que los discípulos no pudieron ayudarle, no pudieron sanarlo. Y Jesús dice unas fuertes palabras, dice generación incrédula y malvada. Y esto no se lo está diciendo a los discípulos, sino que está hablando como tal a la generación, a las personas que no creen, que no tienen como esa convicción de que pueden haber milagros, sanidades, que es a través de la fe que se acciona el poder de Dios. Así que Jesús reprende el demonio y este sale de él. Y luego, en privado, los discípulos quedan cuestionados y le dicen a Jesús como, ¿por qué nosotros no pudimos sacar este espíritu? Y Jesús les dice que es por su poca fe, y aquí hace referencia a la semilla de mostaza. Y dice que si tuvieran tan solo su fe como una semilla de mostaza, y aquí hace la comparación a la semilla de mostaza no solo por el tamaño, sino porque la semilla de mostaza es muy sólida, entonces no se quebranta fácilmente, podrían decirle a una montaña que se mueva y se movería. Y luego les dice que ese tipo de espíritu que tenía este joven solo sale con ayuno y oración. Y esta parte me parece súper importante porque hay hechos en nuestra vida, hay liberaciones, hay sanidades que solo veremos como el milagro, veremos la respuesta es a través del ayuno y de la oración. Y al final de este capítulo vemos cómo los cobradores de impuestos se acercan a Pedro, le dicen que si Jesús paga los impuestos, ya ese impuesto estaba pago, él era exento de pagarlo, pero Jesús dice, vamos a pagarlo. Vamos a ser justos, si ellos nos están pidiendo este impuesto, pues vamos a pagarlo. Y es muy tremendo porque le pide a Pedro que eche el anzuelo y que el primer pez que saque le abra la boca y que ahí encontrará el pago del impuesto. Y amo cómo Jesús, a través de un hecho tan sobrenatural, siempre encontraba provisión. Y miren que para poder ver este milagro había que hacer una acción, o sea, había que ir, pescar, a sacar el pez. Y Pedro fue diligente y cumplió con esto. Fue, pescó, encontró con qué pagar el impuesto, porque Jesús sabía que su Padre Celestial le iba a dar para todo lo que él necesitara. Jesús se encargaba de las cosas de Dios y Dios se encargaba de las cosas de Jesús, de lo que Jesús necesitara. Y yo sé que aquí hay personas viendo este video que están necesitando pagar algo, que necesitan provisión para algo, y vamos a orar por eso, vamos a orar para que Dios te guíe al lugar o a las acciones que debes de tomar para encontrar esa provisión. Así que Dios, te damos gracias por esta palabra que hoy nos regalas, porque podemos ver tu gloria, tu poder, podemos ver liberación, sanidad, y podemos ver a ese Dios que provee, a ese Dios que suple todo lo que necesitamos. Señor, hoy te entregamos nuestras cargas y necesidades. Tú sabes, Padre, que hay cosas pendientes por pagar, por comprar, y sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata, y que tú vas a proveernos, Señor, que tú nos has dado talentos, y que a través de nuestros talentos, a través de nuestros dones, Señor, tú nos vas a permitir encontrar el sustento. Oro, Señor, para que pongas ángeles, Padre, que nos pongan en el camino, que nos lleven a los lugares correctos, con las personas correctas. Así que Dios, aquí estamos para ser formados por ti. Señor, danos esa fe para creer. Y Dios, gracias porque tu palabra es viva, tu palabra nos llena, tu palabra nos limpia. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los leo en los comentarios, estoy pendiente de sus comentarios y nos vemos mañana con un próximo capítulo. Dios los bendiga y estoy muy feliz de que estés haciendo este reto. Sé que Dios está hablando mucho a tu vida y estamos tomando el hábito de leer la palabra. Chao, chao.